Laura Ortín Arquitectura lleva desde 2016 afincada en Murcia, pero arranca en Madrid hace más de 10 años. Una serie de encargos fueron conformando un diálogo y una investigación propias que evolucionaron en lo que ahora se ha convertido. Un estudio que día a día crece hacia una arquitectura sincera, respetuosa, artesanal y de calidad. Ahora sí que veis. Más desde menos. El orden divino sería escucha, vanguardia y economía. Como arquitectas les interesa la relación de los seres en su medio habitable, lo heteroecológico. Por eso nuestros espacios son saludables, bellos y emocionalmente sugerentes. Laura Ortín es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia en 2006. Realizó la especialidad en edificación de la Escuela de Arquitectura ISAI de Bruselas. También realizó sus estudios de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Madrid. Es profesora de interiorismo en la Escuela Instituto 42 en Murcia y además ha sido invitada en diversos tribunales de TFG y ha dado charlas sobre su trabajo en universidades y escuelas como la de Zaragoza, Alicante, Madrid o Cartagena. Los proyectos del estudio han sido publicados en multitud de revistas y blogs nacionales e internacionales. Han sido finalistas en diversos concursos y contados en conferencias y masterclass en los que han sido invitados. Ha realizado artículos de investigación para diversas revistas especializadas como Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio de la Universidad de Alicante o documentos académicos de arquitectura en la Politécnica de Bolivia. Cuenta con varias publicaciones en edición impresa en revistas de arquitectura internacionales, como I+ Magazine de Corea del Sur, l'Architecture de Jourdi en Francia o la revista Alemania FIO. El estudio es una rara avis en el gremio, ya que ha reinventado el modelo clásico de estudio de arquitectura, generando una red de colaboraciones respetuosa y compatible con la vida. Muchas gracias. Bueno, ahora sí ya empezamos. Bueno, la charla, yo cada vez que me invitan a dar una ponencia o una masterclass, nunca reciclo, siempre hago como una charla nueva y os he preparado a las alumnas y a los alumnos de la escuela una charla específica para hoy y para vosotros. Entonces espero que os sea muy didáctica y que os ayude pues a... me encantaría que al final, pero se oye un poco de pipidillo. Me encantaría que al final pudiéramos hablar y tal, pero estamos cansados. Es una charla bastante larga, pero la voy a hacer súper rápido. Y para que preguntéis cualquier cosa que a lo mejor he dado por hecho y os puede ayudar. Bien, pero sí que comienzo las charlas, tanto las charlas para estudiantes o público en general como para mis propios clientes, siempre hay como unas frases que me ayudan a centrar la cuestión y a entender o posicionarme quién soy, qué hacemos, en qué te puedo ayudar y para qué estamos. Entonces esta frase de Eduardo Galeano, de mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, me ayudan a posicionarme como arquitecta e interiorista. ¿Por qué? Porque desde mi bastión, desde lo pequeño, desde la pequeña escala y desde el diseño de mobiliario, reformas parciales o integrales, obra nueva, como por ejemplo vivienda unifamiliar, que no he hecho ninguna de más de 300 metros cuadrados, pero toda esa pequeña escala me ayuda a trabajar muy mucho el detalle, el concepto, conocer perfectamente a mi cliente, saber exactamente qué me está pidiendo y en qué puedo ayudarle. Con lo cual, digamos que me quita como un peso y una carga encima que como arquitecta parece que nos forma para hacer grandes edificios, o como interioristas parece que os forman para hacer retail de Zaras, etc. Y realmente donde está la lucha es en la pequeña escala y en el movimiento pequeño. Y luego, bueno, Aristóteles, allá por el 300 a.C., decía que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Y esto tiene mucho que ver también con cómo trabajamos en el estudio. Nos preocupa mucho cómo se perciben los espacios que realizamos al ser humano. Ya veremos las distintas tipologías que trabajamos, pero desde cómo vive una persona y cómo se mueve en su vivienda, cómo son esos materiales que toca, un local comercial, cómo llega el cliente, pero cómo también se siente el trabajador, ¿vale? Todo esto nos parece muy importante. Y si tuviéramos que resumir en una frase que hacemos en el estudio,
nosotras hacemos esto, identificamos la emoción deseada, estudiamos qué parámetros se necesitan para alcanzarla para finalmente buscar el lenguaje que los represente. Y pongo una interrogación a la palabra neuroarquitectura porque no sé si aquí en algún momento ha salido esta palabra y si no, a partir de hoy os va a sonar muchísimo porque es el futuro. La neuroarquitectura lo que va a hacer es estudiar paramétricamente y científicamente cómo realmente tú y tú y tú sientes el espacio. O sea, no es algo que lo vamos a intuir ni que nos parece, sino que realmente se va a poder comprobar científicamente. Entonces, yo estoy ya como muy conectada con esta historia y bueno, hay muchas personas que están ya trabajando en ello, pero en concreto Ana Monguero, que os animo a que la sigáis en redes sociales y en todo aquello que haga, bueno, pues escribió un libro que se llama Neuroarquitectura y lo que ella está intentando es entender muy bien esto a nivel científico. Todo esto nos lo trae a la neurociencia, ella bebe de la neurociencia para aplicarla a la arquitectura, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa de todo este esquema desde ella es, ella está estudiando muy bien qué está pasando en nuestros órganos y cómo a través del sistema límbico pasa a nuestro cuerpo, ¿vale? Y eso ocurre porque la arquitectura, con el material, el espacio, el volumen, la luz, etcétera, el sonido, el olor, nos atraviesa, o sea, da una especie de, da esos estímulos que nos atraviesa a través de los órganos para llegar a nuestro sistema límbico, ¿vale? Entonces, un aforismo transformando el de Sullivan, pues nuestra arquitectura, digamos que haría esto, ¿no? La forma sigue a la emoción. Para nosotros, en la neuroarquitectura se preguntan, ¿es el sentimiento el que llega a través de un estímulo o es el estímulo el que llega a través de un sentimiento? Nosotros pensamos que primero llega el estímulo, luego la emoción y finalmente contestamos con nuestro interiorismo y nuestra arquitectura a través de la forma. Cuando digo forma, entender que es todo lo que conlleva un proyecto, ¿vale? Color, material, espacialidad, iluminación, olor, ventilación, etc. Esto sería como una captura de pantalla de todo mi trabajo. Es bastante extenso, pero también es porque, bueno, llevo muchos años, pero se van acumulando un trabajo detrás de otro, pero también porque es por la pequeña escala. Para ser interioristas o arquitectas hay que ser pacientes. O sea, la paciencia es fundamental, porque estos trabajos muchas veces me resuenan en la cabeza proyectos como churros o churros como proyectos, ¿no? O sea, yo voy muy lenta, lo que pasa es que el paso del tiempo, pues al final la pequeña escala y el tiempo me ha dado que tenga un abanico de proyectos interesantes para mí en el sentido de que voy sumando un aprendizaje con otro, ¿no? Cuanto más construyo, por eso mi vocación también es construir. Hay proyectos que se han quedado en el camino, que no han terminado y por eso no están aquí. Me interesa mucho construir, que tiene que ver un poco con todo lo que estábamos hablando de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, bien, pero cuando construyes pasas a otro nivel, o sea, resuelves temas, dejas cosas por el camino. Es un aprendizaje brutal y realmente compruebas que toda esta historia que estoy contando de la percepción, de la emoción, no sé qué, ¿funciona o no funciona? Tú pensabas que si haces este recorrido la gente iba a ir por aquí, pero resulta que en el jardín la gente que ha hecho ha pasado por el diagonal, ¿no? Y se ha hecho su propio camino. Pues esas cosas son las que se pueden testear una vez que has construido y que está funcionando. Bien, más o menos se puede resumir las tipologías que trabajo en espacios de trabajo, locales comerciales, viviendas y diseño inmobiliario. Estas son las 4 cosas que hacemos en el estudio y más o menos en una proporción igualitaria. No hacemos más una cosa que otra. Encima de la mesa ahora mismo hay proyectos de todo tipo de estas 4, digamos, tipologías. Y os voy a contar, o me apetece mucho que en cada uno, os voy a poner un ejemplo que hemos hecho de cada una de estas tipologías y voy a intentar sintetizar y sacar el leitmotiv para que entendáis. El leitmotiv yo lo cuento a mis alumnas de interiorismo
cuando me dicen, ¿cómo sabes por dónde seguir? O ¿cuál es tu inspiración? O, ¿no? Pues para mí es el clavo ardiendo, o sea, ese clavo ardiendo que cuando estés perdida y no sepas cómo resolver, ay, por ahí hay sitio, si os queréis pasar y sentar, que os quedáis así como, por ahí hay unas mesillas. Ese clavo ardiendo es el que me gustaría transmitiros como método de trabajo, os puede resultar de gran ayuda. Entonces ahora vamos a ver cuál es el clavo ardiendo de todos estos proyectos y cómo a raíz de ese clavo ardiendo se van resolviendo pues un problema en obra, oye Laura, esto no sé qué, tenemos que hacer así. Yo intento decir, ¿aquí qué queremos conseguir? Esto, pues ¿cómo se puede resolver esto para que, o sea, cómo se puede resolver este problema para que siga respirando esto que yo quiero? Y esto de lo logístico se mezcla con la emoción, es otro tip que os doy, porque cuando te va a llegar un cliente que va a pedir, mira, pues yo tengo una familia, que somos 3 niños, y entonces nos hemos mudado porque no sé de qué casa de no sé cuánto ya no cabemos, y entonces necesito muchos armarios, y me gustaría tener un baño en suite, y no sé cuánto. Ok, eso es lo logístico, ese es tu lista de necesidades. Pero, ¿dónde está la emoción? Pues siempre hay que intentar, detrás de cada petición hay una emoción. Y hay gente que últimamente, también sobre todo en el tema de redes sociales, está trabajando, intenta como buscar el dolor. ¿Sabes? Busca el dolor de tu cliente para que así te contrate. Busca realmente donde, si no me contratas vas a perder clientes, o si no me contratas tu vida va a ser infeliz. A mí me gusta darle la vuelta, trabajar en positivo. Entonces, si me contratas, vamos a conseguir más clientes. O tus trabajadores van a estar muy a gusto y van a estar esas 8 horas de maravilla. O si me contratas, tu vivienda va a hablar de ti, va a ser cómoda, vas a tener un montón de almacenaje, pero es que además vas a disfrutar ordenando tu casa. ¿Cómo es eso? Tus hijos van a querer guardar los juguetes. Eso no es un dolor, en realidad es como que le estás ofreciendo una solución. Entonces todos vais a estar mejor y vais a tener cada uno su espacio de intimidad y vais a fluir y vais a tener, ¿sabes? O sea, tantas cosas que hay detrás de cómo es el listado logístico. Vale. Y voy a empezar por un trabajo que no es nada publicable, que no es nada viral, que no lo han publicado en ningún sitio y que muy poquita gente conoce, a no ser que te hayas metido en mi página web. Pero precisamente este proyecto me encanta traeroslo aquí, contároslo hoy, porque no es tanto un proyecto como de diseño, o sea, lo normal es que venga aquí como alguien y saque como lo mejor que tiene, lo más espectacular, esto ha sido un premio FAD y no sé qué, pero ¿qué pasa? Que yo muchas veces veo oficinas que lo que me apetece es ir a pedir un cubata, no te apetece ir a trabajar, o sea, son oficinas, no sé, como en un amarillo chillón, o negras, o no sé qué, y dices tú, qué chulas, qué bien resueltas están, es un premio de diseño, desde luego que sí, pero realmente esos trabajadores, ¿cómo están? O sea, no digo que estén mal, ¿vale? Digo que me gusta este proyecto porque pese a que no es diseño por diseño, sí que lleva un trabajo previo muy interesante que creo que a vosotros como alumnas os puede servir para, si mañana os encargan las oficinas, esta hoja de ruta os va a ser muy útil. Entonces, arrancamos. Bueno, el leitmotiv o clavo ardiendo, recordar que va a ser la belleza es lo único que produce el cambio sin fricción, ¿vale? Quedaros ahí con esa frase y vamos a ver qué pasa. Eurovértice es una consultoría de fondos europeos que está en el Parque Científico Espinardo en Murcia, que es un edificio que amplió Fernando de Retes, que es uno de los mejores arquitectos vivos que tenemos en la región. Entonces tiene este patio preciosísimo y estar aquí es guay. O sea, para las empresas de este tipo, como estar en este espacio mola, como entidad, ¿no? Estos son los 25 personas que forman Eurovértice. Ellas son mis clientas, las socias, las jefas. Y me llaman porque están en unas oficinas en ese espacio, pero están como hacinados, no pueden ampliar personal porque no tienen sitio. Y bueno, pues cada uno que saque su propia conclusión. Yo aquí cuando llegué vi gente de espalda con espalda, se chocaban, no podían pasar, el niño padre en las mesas.
y me dicen que van a pillar 3 locales en ese mismo edificio para juntarlos y poder meter ahí a todo el personal. Entonces yo aquí tenía presupuesto cero, patatero, era todo como lo que se dice chapa y pintura, o sea, en plan, entonces, ¿qué hice yo como arquitecta aquí? Pues hacer un trabajo de empatía, de conocer bien cómo trabajaba cada uno y de conocerlos a cada uno, eran 25, tampoco estamos hablando de una multinacional, para conseguir que cada uno de los 25 estuviera feliz en su puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Me aprendí cómo trabajaban por equipos los diferentes departamentos, quién estaba conectado con quién, me sabía todos los nombres, ya no me acuerdo, esto fue hace como 3 años, cada uno con quién trabajaba y yo lo que les hice fue pasarles por correo a los 25 una entrevista con una serie de preguntas que están ahí arriba. Entonces, desde cuáles eran, oye María, ¿cuáles son tus horas de concentración en general? No las que tienes que ir a trabajar ni en las que hay más pico de trabajo, sino a ti como humana, ¿cuáles son tus horas? Entonces, estas eran, como fijaros, qué franja horaria más diversa, porque mira, hay aquí uno que trabaja concentrado de 8:30 a 2, no se lo cree nadie, pero es verdad que para eso está la neuroarquitectura, para que las encuestas, que realmente las respuestas pueden ser un poco ambiguas o según cómo te haya ese día, la neuroarquitectura ya nos lo dirá, pero de momento queda mucho para eso, para saber eso. O por ejemplo, si tenían alergias, ¿para qué me pregunta la arquitecta si tengo alergia? Porque yo quería poner, trabajar la biofilia en esas oficinas, entonces quería saber si había alérgicos al polen o también les pedí que me dijeran las plantas con las que se sintieran con más filia. Sabemos que no hay que poner cactus en las oficinas porque genera como situaciones de estrés en la amígdala, etcétera. Bueno, ya iré contando todo eso. O cosas que tenían en la mesa, cosas que no querían en la mesa, qué colores les gustaba, qué colores... Pero no eran qué colores te gustaría para una oficina, sino qué color te gusta a ti. ¿Vale? A mí, déjate la oficina, no es, me encantaría que mi oficina fuera azul, no. ¿Qué color te gusta a ti? Pues hay gente que dijo el amarillo, hay gente que dijo el rojo, hay gente que dijo el azul, el verde, son los que más se repiten y en general también eso está demostrado que son los colores que más les suele gustar a la gente, o el rosa. Sigo, bueno, un salto, si tuvieras que pedir un espacio, ¿cuál es tu espacio de relax favorito? ¿Escuchas música o no? ¿Sería interesante poner un hilo musical que uniera a toda la gente? ¿Te gusta trabajar de cara a la ventana o de espaldas, de cara a la gente o de espaldas? Una serie de cosas para conocer a los 25. Y de ahí se arrojaron, todo esto es muy casero en el estudio, ya os digo, son 25 personas, que tampoco era... Lo que hicimos fue sacar una media de las respuestas, o sea, había alguna muy puntual, por ejemplo, había un solo chico que dijo que no le gustaba trabajar con gente. Entonces, claro, es como, pues lo ubicamos, lo pusimos en un sitio para que él se sintiera que estaba solo en la oficina. Y de aquí sacó los resultados y como un manual de buenas prácticas. Yo les dije a mis clientas, no os esperéis grandes cambios, no tenemos presupuesto, digo, pero sí os voy a hacer un manual de buenas prácticas para que, aparte, ellas tienen un sistema muy horizontal de trabajo, no hay despachos, todos trabajan por equipos, ¿vale? No es que haya como una pirámide de poder ni nada de eso. Entonces les interesó mucho tener como un manual de buenas prácticas para que lo tuvieran impreso y ahí en las oficinas, ¿no? Cosas que se... bueno, pues cosas... Entonces yo con lo que se extraía iba planteando soluciones, ¿vale? Pues se pueden plantear unos espacios anexos para cada uno para dejar esos papeles, los colores, sí, tonos suaves, bla, bla, no, el rojo, negro, naranja o colores fuertes, y yo ahí ya me iba como haciendo mi propio proyecto con todas estas soluciones, ¿vale? Paso rápido. Por ejemplo, el sol, todos excepto uno quiere sol, obviamente no directo, es perfecto porque los puestos estarán pegados a la ventana. Entonces, ya os digo, de lo que yo iba resolviendo con las encuestas, iba resolviendo como arquitecta, ¿no? Es fácil. Y las estrategias, finalmente, todo esto cuando dices, ¿pero cómo se te ocurrieron estas 3 estrategias? Pues una vez que yo arrojé los datos, empezaron como... aparte porque puedas tener un bajo, un cierto conocimiento, investigué sobre proyectos de oficinas, también esto como metodología os puede servir,
cuando te encargan algo, a mí me gusta investigar, esto es muy Bruno Munari, pero como que se ha hecho antes, ¿no? Y que puedo aportar yo nuevo. Entonces, trabajamos estas estrategias, Green Office, por el tema de la biofilia y las ventajas que tiene rodearte de plantas. Oficina Paisaje, que es estas oficinas donde están todos los puestos a la vista, donde no hay despachos. Agile Office, ¿sabéis lo que significa Agile? El término Agile en la empresa. Nadie, pues lo explico muy rápido. El concepto Agile empieza a nivel informático cuando en empresas muy grandes distintos departamentos hacen proyectos cortos, se juntan para poner lo mejor de cada casa, lo mejor de cada departamento en un proyecto concreto que dura un tiempo. Entonces hay una especie de salones virtuales Agile para que esas empresas, pues marketing con tesorería, ¿sabes? Y pueden hacer esos proyectos cortos. Ahora, después de aquello, se necesitaban espacios Agile físicos para que en una oficina marketing y tesorería se pudieran juntar un momentito a resolver un asunto, ¿no? Y a partir de ahí están proliferando que las marcas de mobiliario Contract están haciendo mobiliario Agile, que ya lo habéis visto seguro, que son esos sofás altos con una mesita pequeñita para que tú hagas un team con el compañero que está en otro sitio, o las cabinas insonorizadas para 2 personas para que puedan hacer una reunión rápida y resolver una cosa de un proyecto. Claro, en unas oficinas diréis, bueno, las oficinas grandes tienen despachos, pero no todas. Hay veces que son pues un espacio como este, aquí hay un montón de puestos de trabajo y que te tienes que ir a la cafetería a reunirte, pues también, pero esto es como el Agile está proliferando mucho en las empresas, ya se está generando mobiliario para resolverlo. Y luego el Feng Shui. El Feng Shui, que puede sonar como un poco a brujería, al final, si se lee un poquito sobre el Feng Shui, no dejan de ser cosas muy lógicas, a no ser que alguien como que crea fielmente en el Feng Shui, y eso es a por ti, si tú vas a ser más feliz con todo Feng Shui, a por ello, aunque ya os advierto que el Feng Shui atenta muy gravemente contra la arquitectura en muchas cosas, o sea, como en las cosas así más lógicas, a veces que el Feng Shui ahí me... Pero, por ejemplo, cosas que te está diciendo el Feng Shui que en realidad tendrán que ver con la neuroarquitectura en el futuro. Pues que no te pongas de espaldas a una mesa, a una puerta, que no haya elementos punzantes a tu alrededor, como puede ser un cactus, ¿no? ¿Por qué? Porque la amígdala, este órgano que tenemos en el cerebro, se pone alerta cuando algo está... A mí esto, yo inconscientemente me está como... Pienso que hay alguien aquí detrás, ¿no? Pues en las oficinas de espacio de trabajo que pasas 8 horas, pues hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, este era como el estado previo y este es el estado final. Avanzo rápido, pero cada puesto tenía, Nuria, Raquel, Ima, Clara, María, Consuelo, todas tenían el sitio adecuado y conveniente según todo este estudio y por supuesto cómo trabajaban ellos, ¿vale? Y aquí, con muy poquito presupuesto, se les ofreció, voy a pasar, estos toques verdes, al final vamos a poner un poquito de presupuesto para vegetación. Y, como os digo, este espacio ya estaba hecho, no hicimos nada, prácticamente trajimos el mobiliario aquí y pusimos plantitas y ya está, ¿vale? Es muy naif, es muy sencillo, pero el trabajo importante es el de organización de esta empresa, ¿no? Y tener en cuenta, se eliminó todo lo que no se necesitaba en la mesa, se les enseñó esto es muy alemán y realmente, por ejemplo, yo que tengo un familiar en Lidl, lo tienen como súper trabajado, lo de que encima de la mesa no puede haber nada más que el ordenador y un teléfono, ni papeles, ni bolígrafos, ni nada. Si lo sacas, en cuanto lo termines de usar, lo vuelves a guardar. Al final lo que te evita es el ruido visual, ¿no? El siguiente proyecto es, este lo traigo por ti, Raquel, que sabía que te gustaba, y digo, voy a contarlo. El leitmotiv de este proyecto es artesano y lo parece, y ya os cuento. Javier Moreno, bueno, es un panadero mega conocido en Murcia, de hecho este año le han dado el premio al mejor panetone ibérico, ha sido subcampeón del mundo de panadería, porque sí, hay una selección del pan, que yo no lo sabía, igual que de fútbol y de baloncesto, pues del pan también. Y él le encarga a Rubio del Lago
que son, seguro que aquí de gráfico a alguien le sonará este equipo en Murcia, pues llega a todos los lados, todos los años, le encargan la identidad. Y ellos, esto no es normal, a mí es la primera vez que me pasaba, que te buscan una vez que ya está toda la identidad gráfica hecha, todos los tonos, todo el espíritu, el leitmotiv del proyecto, ¿no? Entonces ellos le dicen a Javier, necesitas a una interiorista para que esta tienda tenga interés, ¿no? Y respire todo lo que tú quieres expresar. Uy, este es, a ver, espera, se ve un poco mal los tonos, pero este es como un azul noche, como un clay, un azul muy oscuro. ¿Se ve? Sí, mira, es que se ve. Mira el ordenador, ¿vale? He desconectado algo, no sé qué. Bueno, la batería sea. ¿Lo veis? Vale. Ah, vale, ¿ves? Entonces, ellos, bueno, trabajaron la tipografía, adheriendo un poco como a los rótulos estos de las tabernas, sobre todo en Madrid, ¿no? En las tabernas antiguas, ¿verdad? Y luego como ese Javier Moreno a mano, como la firma, ¿no? Porque la verdad es que es un pan de firma, o sea, es como... en algún momento nos han llamado a los mejores cocineros de la región y apareció él, que dice, yo no soy cocinero, soy panadero, pero es verdad que hace vanguardia y artesanía a un nivel brutal. Entonces, Rubio del Amo trabaja estos tonos y yo me quedo con estos dos para el proyecto. No defiendo que el color de la identidad gráfica sea el color del interiorismo. Ojo, cuidado con eso, me parece súper peligroso. Pero en esta ocasión yo decidí que sí lo iba a ser, ¿vale? O sea, que eso también como diseñadores lo tenéis que... Y eso es otra cosa que os enseño porque yo lo hago mucho para los clientes y os puede servir a los futuros interioristas de aquí para venderles el proyecto, para explicarle o venderles el proyecto o tu idea a un cliente. Estas son las palabras, yo lo hago con todos los proyectos, lo he traído aquí solo, pero son las palabras que ellos van diciendo cuando tú tienes esa primera reunión personal con el cliente, son palabras que ellos van hablando. Es un poco terapia, psicoterapia, ¿no? De psicoanalista, pero es como, cuéntame, entonces empieza no sé qué, entonces lo artesano y el pan y lo suave y la ensoñación y el showroom y el hogar. Y yo lo que hago luego es que le doy peso con una aplicación de estas de nube de tags, le doy peso y pantallazo y se lo enseño al cliente. Entonces ellos casi siempre, de repente como que, o sea, es un poco estratégico, sonríen y dicen, ¿me has escuchado? O sea, como, ¿no? Ven aquí en un mapita de palabras toda su verborrea que tú pensaba que ellos pensaban que no estabas escuchando, pero obviamente sí. Y a mí también me sirve como metodología de trabajo porque en estas palabras yo como que lo veo muy gráficamente por dónde tenemos que tirar, ¿no? Por dónde va a ir este proyecto y qué es lo que queremos potenciar. Y recuerdo también, pues, investigamos a nuestro cliente, tenemos que saber escuchar sus entrevistas para conocerlo más, escuchar todo lo que tiene detrás. Recuerdo que en un programa le preguntaron si el pan con agujero era síntoma de buen pan o de mal pan. Él decía que era de buen pan, que era un falso mito, eso de que no tuviera que tener agujeros, bla, bla, bla. Que la corteza tiene que estar como muy crujiente. Hasta ahora tenía que haber traído unos panes. Y que por eso tenía que ser como muy esponjoso y tal. Entonces, el leitmotiv de este proyecto es la artesanía, pero también como ese zoom mental de introducirnos en una masa madre, ¿no? En una masa de pan. Y para yo contarle a él qué quería yo aquí expresar, le enseñé estas esculturas de Ernesto Neto, que siempre han viajado conmigo en la cabeza, o Yumi Ishigami, japonesa hasta la muerte. Yo tuve que ser japonesa en otra vida, pues con este hombre todo lo que hace me encanta, y este espacio para los niños con hormigón armado súper orgánico, también se lo enseñé para que entendiera. O sea, esta panadería se hizo hace 5 años, mi hija nació, o sea, ¿cómo se dice? Mi hija vino con un pan debajo del brazo porque yo estaba dando pecho a una bebé de un mes y me llamaron para contratarme para este trabajo, y siempre lo digo, Maya vino con un pan debajo del brazo.
Vale, pues entonces el proyecto es el obrador, todo esto, y luego la tiendecita. Esto suele pasar, o sea, todo se lo va a llevar en la fabricación, y luego la tienda él solo quería que fuera despacho de pan, como antiguamente se hacía en los pueblos donde el horno estaba detrás y la panadera o el panadero simplemente despachaba pan. Él quería eso, ¿no? No hay mesas para café ni nada. Entonces, bueno, avanzo por aquí. Pues esta es la panadería. Entonces, una de las emociones que aquí ocurren, que no se pueden percibir, es el olor. Solo abres las correderas de la entrada, ya huele que no veas a pan recién hecho, porque como el obrador está detrás y están todo el tiempo haciendo pan, pues ya el olor es el primer sentido que se te activa, ¿no? Y después absolutamente todo te va a llevar como, o sea, todo intentamos que esto era un local normal y corriente, de estos de chaflán, y entonces lo que queríamos era que todo como que se ablandara, ¿vale? Que se suavizara. Lo hicimos con pladur curvado, lo hicimos con DM tablet muy finito para hacer este mobiliario, para forrar el mostrador. Y, por ejemplo, esto es un dato curioso también que yo aprendí cuando hice este proyecto. Él trajo a una formadora de venta de pan, o sea, más especializada imposible, para formar a sus trabajadores, y le felicitó por cómo estaba organizada la tienda, porque es muy importante lo de las zonas frías y zonas calientes. Zonas frías son aquellas donde la gente no llega. Entonces, aquí en esta tienda es verdad que ese mostrador en curva, que es la curva, ya sabéis que es una geometría pregnante, es bella, te atrae, pues lo que te hace es como que te atrae la curva, además funciona así, y ya terminas el recorrido hasta el final. Y como todo tenía que respirar lo orgánico, las artesas, que es donde va el pan, aparte que tiene ese color azul noche, que aquí ahora se ve muy subido, pero es un poquito más oscuro, lo que te hace es ese contraste para que el pan dorado sobresalga. Ya sabéis que es muy importante que la iluminación y las bandejas de presentación hagan atractivo al material. Nos contaba la formadora de venta de pan que donde haya huellas en el cristal, donde haya huellas, como 1 metro, ¿no?, de altura, ese es el sitio donde tienes que poner el producto caro. Ahí es donde tienes que poner el croissant y la chocolatina, porque ahí es donde están los niños. Y son los que tú vas a por una barra de pan y terminan subiendo el ticket de compra. Entonces esto os lo cuento en el foro de aprendices de interioristas, porque me parece como un dato curioso que yo aprendí y me hubiera encantado saberlo antes de haber hecho esta panadería, porque yo se lo hubiera dicho a mi cliente. Tenemos que ver dónde van las tal para poner pero lo aprendí a partir de ahí. Y por último, esos mensajes que no son subliminales, aquí son directos, es que todo es artesano. El suelo es de barro manual real, es un suelo que, bueno, hay muy poquitos sitios ya, por lo menos en la región de Murcia, donde lo fabrican. Luego el mensaje del trigal. Esto del trigal empezó a proliferar y a ponerse de moda, incluso yo lo he visto en sitios que no tiene sentido ninguno, porque no tiene nada que ver con un trigal. En Zara, pues en Zara, en Galicia hay mucho trigal, ¿no? O qué, no sé. O en la India ya, no sé dónde Zara, bueno. Pero por ejemplo la lámpara es de Totana, ya sabéis que en Murcia hay mucha tradición alfarera, pero hay gente como Pot, que también os invito a seguirlos, que hacen producto. Bueno, tú abres la página web de Pot, P-O-T-T, Pottery, de Pottery Project se llama, y parece que es una marca holandesa por lo bien que está como todo montado y tal, pero realmente es una alfarería que se hace en Totana. Y Constanza Mas, que es una de nuestras diseñadoras de moda más guays, mega guays de Murcia, diseñó el uniforme, que bueno, es como una fusión de lo artesano y la vanguardia, y si veis, las letras de la madrugada están como al revés, haciendo un guiño a lo onírico, a lo surrealista, etc. ¿Vale? Bueno, Casa Mo. Este es un proyecto súper personal, porque es mi casa. Entonces he velado ahí un poco, como soy súper maniática con la cosa de los niños y todo eso,
pero somos 4 personas que en el confinamiento pues encontramos una casa y entonces tenemos que reformarla de manera integral. Una cuestión ecológica. No sé si esta palabra alguna vez la habéis escuchado, pero es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos en su ambiente, seres vivos de la índole que sea, animales, o sea, los peces, los elefantes o las personas, ¿no? Incluso las plantas. Entonces, en este proyecto me interesaba mucho investigar sobre esto, porque como era una casa para nosotros, pude no hacer lo que me dio la gana, porque realmente yo tenía un presupuesto, como todo el mundo, pero sí que me atreví a hacer cosas geométricamente y de materiales que quizás los clientes antes de esta casa no se atrevían a hacerlas directamente. Entonces, la casa no tenía nada, es una casa de finales de los 70, que tú ibas ahí, no... perdonad que voy aquí, o sea, tú entrabas aquí y dices, madre mía, ¿esto qué vamos a hacer con todo esto? ¿Vale? Bueno, yo estoy muy especializada, por lo que sea, en reformas de los 70 y los 80 del centro de Murcia. Parece que es como un poco, te van llamando ya para bueno, pues claro, es un cambio radical. Y me parece súper interesante, estoy tomándole mucho cariño a este tipo de casas porque en realidad nos están dando una tipología arquitectónica que va a ser arqueología del futuro. O sea, lo que ahora no estamos valorando, como este suelo, os aseguro que el día de mañana, cuando deje de fabricarse, lo echaremos de menos, como pasa con el hidráulico, y entonces nos lo cobrarán al triple de lo de ahora, con lo cual quedaros con esas cositas porque hay muchas cosas. He escrito varias entrevistas a Idealista y a Ola haciendo defensa férrea de muchas de las cosas ochenteras que odiamos, como por ejemplo el gotelé. Tengo mi propia opinión sobre el gotelé, tengo mi propia opinión sobre el terrazo, el mármol rojo, etc. ¿Vale? Si queréis leerlas, ahí están para vosotros. Entonces, esto lo entendemos súper... Bueno, aquí hay gente muy joven que no sé si sabe lo que es esto, pero es el Comecocos, el Pac-Man. Igual sí, porque como es vintage, igual ahora está a través de moda, pero ¿quién anda así, no? O sea, en realidad, ni un ser humano, ni ser vivo se comporta así. Y hasta ahora nos han obligado a andar así por nuestras viviendas. Abríamos una puerta, llegábamos a un pasillo, abríamos otra puerta, entrábamos, con un poco de suerte podías ir recto, pero si no tenías que girar a la derecha. Pues esta casa era así, ¿no? O sea, el plano, pues tú entrabas, entonces cocina separadísima del salón, un pasillo por aquí, o sea, veis que no es una cosa que estoy exagerando ni ironizando, era así. Y se convirtió en esto. Entonces, sí, como os digo, dije a tope. Y os he traído una cosa que es la primera vez que enseño, pero como me lo han preguntado en alguna charla, me han preguntado, ¿cómo nace la curva, Laura? ¿Cómo leches haces tú la curva? Pues ahora, si acaso, vuelvo a esto. Yo de aquí lo que hago, o sea, esto es mi metodología, la metodología del estudio para trabajar con curvas orgánicas, que no tengan un radio, digamos, determinado. Todos nuestros proyectos empiezan así, con un boceto, todos. Estos son bocetos de distintos proyectos que están ya construidos y todos empiezan así. ¿Por qué? Porque el boceto es lo más desprejuiciado que podemos tener ahora mismo. Esto es súper íntimo, esto es como si yo ahora mismo me quitara toda esta ropa. Porque realmente aquí, esto es lo que te da vergüenza, lo que estás ahí como en tu mesita, como en pequeño, en una libretita, no sé qué, no sé cuánto, pero hace poco para una charla de expresión gráfica los recopilé todos los que estaban así medio decentes y los puse, ¿no? Entonces, lo que he traído aquí nuevo es cómo empezó la curva en Casa Mo, ¿vale? Os he hecho como el plano vacío y encima cómo empezó los primeros bocetos entonces yo tenía una logística, unas habitaciones, un espacio, porque eso es una reforma en una casa de los 70 con una estructura súper concreta de hormigón armado, unas ventanas.
Entonces, ¿cómo empiezo yo a romper esa tiranía de la recta y del ortogonal? Pues estas son las primeras curvas que yo empezaba como a dibujar, entonces es como, de verdad, es tan sencillo en realidad como empezar a hacer lo que te apetezca, sin ningún tipo de tapujo. Luego ya cuando vas avanzando, pues es verdad que ya tienes que empezar como a pensar el programa y que tiene que haber un sofá y no sé qué, pero bueno, ya lo vas como afinando. Pero para mí lo que mejor me funciona es como, mira, voy a hacer aquí una cosa como lo que, no sé, que parece que me está pidiendo y luego ya veo cómo lo voy resolviendo. Hasta que finalmente pues ya empecé como a afinar un poquito más la cocina, los baños, etc. Y luego lo que hago es que esto lo paso a máquina. O sea, del plan original lo vacío, me quedan las bajantes y la estructura y los huecos que aquí no se aprecian. Y entonces esos gestos o curvas o tal que me iba pidiendo el boceto, empiezo como a darle dimensión real. Y esto es experiencia, porque en realidad yo tengo mucha experiencia dibujando en AutoCAD, entonces claro, ya mi ojo y mi mano en AutoCAD pues se dan la mano. O sea, entonces al final terminamos, vale. Y entonces la casa pues es todo una única curva, pero perdonad, no quiero marearos, pero es que quería volver aquí detrás, a este que me he contado esto. Esto es, por ejemplo, nosotros en expresión gráfica hacemos también mucha ilustración. Son ilustraciones rápidas que las hacemos en Rhino, en 3D, y luego o hacemos una aplaste en 2D y empezamos a dibujar en Photoshop, o le metemos un poquito de renderizado, pero estas son las de trabajo, ¿sabes? Las que luego quedan, las hacemos también con una vocación bonita para publicar y tal, pero en realidad son para nosotros, para que empecemos a pensar. Entonces aquí yo ya me imaginaba como un único material que fuera acompañando toda esta curva, que hay 3 espacios principales, salón, comedor, cocina, la habitación doble de los niños y la nuestra que también es doble. Preferíamos tener 3 espacios grandes que 4 o 5 pequeños. Veníamos del confinamiento, ahí también ayudó mucho a tomar ciertas decisiones que ahora veremos. Y otra cosa, por ejemplo, que no nos da un piso de los 70 es la altura. O sea, tienen una altura muy escasa. ¿Por qué? Porque, sobre todo en esta época, en los centros radio de Murcia, donde empezaron a poner el Corte Inglés y entonces empezó a ampliarse y tal, empezaron a hacer estos pisos, pues empezó el boom inmobiliario y entonces eran como menos, como había una limitación en aquel momento de que la altura del edificio no podía ser más que la catedral o algo así. Empezaron a hacer como pisitos como más bajos, entonces yo intento en estos pisos aprovechar toda la altura y solamente bajar el falso techo donde van los conductos de climatización o en este caso la cámara extractora. Y además he quitado capas de trabajo porque les pedí que no me lo alisaran, no se aprecia mucho en la foto, pero el techo es el de obra directamente. Por lo tanto, iluminamos por aplique siempre en estos pisos porque ya sabéis que no se puede poner, por el reglamento de baja tensión, no se puede poner el cable triplano, eso ya no se puede poner, entonces apliques en pared. Cosas que conservamos de un piso. ¿Qué te está dando un piso de los 70? Pues este pilar, de repente, aquí, la casa original, el salón venía por aquí y yo amplié para allá. Entonces, de repente, pues, se queda una arqueología del futuro, un pilar de hormigón armado con un encofrado concreto del 78, que nos parece pues, hasta escultórico. Con la idea de poner aquí, como todo el jardín, más en sombra, para que no le diera sol directo, porque en maceta cuidar plantas es muy complicado si te da el sol directo, y mantuvimos esa maderita que les gustaba mucho hacer a los arquitectos de la época en las terrazas. Otra cosa que hacemos mucho en el estudio, ya os digo que esta casa fue una casa manifiesto, o sea, donde muchas de mis ideas están ahí y yo llevo a mis clientes a mi casa para enseñarles la casa y para decirle, me equivoqué, acerté, ¿qué os parece si en la vuestra hacemos esto? O sea, es un poco showroom y no me da pereza, o sea, la hice con esa conciencia. Por ejemplo, ¿qué hacemos también en nuestras casas? Pues los pasillos los convertimos en distribuidores, ¿vale? Acortamos pasillo, ampliamos pasillo, somos muy generosos, normalmente estas casas son de 90
Nosotros hemos llegado a hacer pasillos de 1,20 m, 1,5 m, pasillos distribuidores, y intentamos poner ahí como todas las puertas, y eso ayuda al bienestar familiar, porque por la mañana, cuando 4 personas tienen que estar a las 8 o a las 9 en un sitio y tienen que ir cruzándose para allá y para acá, no es lo mismo cruzarse en un espacio agradable y amplio que en un pasillito que te dejo pasar y tal. Entonces, eso también intentamos siempre corregirlo. Y luego, esta casa está cargada de detalles que todo te llevan a lo mismo. Puertas empotradas en la tabiquería. Me gusta también que en los pasillos o en estos distribuidores la iluminación sea algo, no sea una cosa como de esto de aquí. Tengo tantos metros, pues cada metro pongo un light, ¿no? Sino pensar en un aura, en un ambiente que cambie por el día y por la noche. Y luego, ¿qué ves desde tu cama? O sea, ¿qué estás viendo desde tu cama? ¿Qué es tu techo? Eso también os digo otro tip. Por ejemplo, cuando hagáis no lo he traído, pero cuando hagáis una sala de estética o algo, o un dentista, donde la gente va a estar tumbada, por favor, esos techos. Que no haya luces en techo, que no haya falso techo, que no haya rejillas. Y si no quieres hacer nada, dar una textura, algo que te ayude también a que el sonido no reverbere. Por ejemplo, en esta casa, perdón si estoy saltando, pero en esta casa, cuando tú entras, te apetece hablar bajo. O sea, es una casa que todo... O sea, es una casa que te da como mucha calma. ¿Por qué? Esto creo que lo cuento un poquito más adelante. Toda la pintura es a la cal y toda la laca de la madera es a la tiza. Entonces es un riesgo, yo quería probarlo, es arriesgado, no lo voy a volver a repetir a tan gran escala porque la pintura a la tiza es muy cara y es muy delicada, no digo que una laca sintética, que eso si está bien hecho es bastante duro. Pero yo estoy encantada porque en realidad mi casa no reverbera en absoluto. O sea, y además con los textiles de fieltro, que son de acondicionamiento acústico, no son aislante acústico, pero sí acondicionamiento, te baja mucho el rebote del habla, ¿no? Bueno, y esto simplemente lo traigo como anécdota, como todo el mundo que va al baño dice, me recuerda a un riá marroquí. Y digo, ¿por qué has estado en un riá marroquí? Entonces te lo traes a tu, ¿sabes? Como a tu cabeza. El espacio de baño también hay que intentar no dar las cosas por sentado y crear también, a mí es una habitación que yo trabajo mucho y con mucho cuidado. Es un espacio íntimo, de higiene, autocuidado, puede ser de disfrute. Lo estás viendo, creo que es el sitio donde primero entras y último sales del día, entonces pues también cuidar esas alturas, la iluminación, me gusta la iluminación en su justa medida, ¿no? Estar ahí. Y me gusta que todas las baños de todas las casas que hacemos estén al mismo nivel de acabado. No hay ciudadanos de primera y de segunda en una casa, no debería haberlo. El baño de los hijos debería ser igual de acabado, de bien o de mal, pero al mismo nivel que el de los padres, ¿no? Intento también que las casas sean, en cierto modo, democráticas y que todo esté diseñado al mismo nivel. Bueno, necesidades postpandémicas que ocurrieron, por ejemplo, en nuestra habitación, pues el cabecero es parte de la habitación en el vestidor y zona de teletrabajo puntual, no estamos ahí todo el día trabajando, obviamente, simplemente puntual, y la casa está pensada para que, bueno, tiene dos habitaciones en realidad muy grandes, pero las dos habitaciones están pensadas para dividirse en el futuro. Ahora mismo un niño necesita jugar y espacio para almacenar y tal, los armarios son evolutivos, ahora utilizan la parte de abajo, pero en el futuro crecerán y necesitarán todo ese almacenaje y se podrá partir, por eso la casa está doble, dos puertas, climatización, iluminación, todo independiente para que se pueda cerrar. Vale, ¿qué hora vamos de hora? Vale, perfecto, para contar estos dos proyectitos. Vale, aquí me parece que hay un producto también, diseño de producto, ¿no? Hay un estudiante, no lo sé si hay... que hable ahora para llegar a ser. No.
Bueno, pues da igual, porque como interioristas también vamos a diseñar mobiliario. Nosotras diseñamos todo el mobiliario realizado a la vivienda y de vez en cuando nos encargan pues un mueble, de repente. Entonces, no cogemos mucho este tipo de trabajo porque al nivel que los trabajamos no nos compensa absolutamente nada. Esto conlleva mucho trabajo para lo que realmente en realidad puedes percibir como pues, trabajo, ¿no? Pero nos gusta mucho, porque nos gusta mucho la carpintería, conocer los materiales, darle vueltecitas a lo que he establecido. Yo sigo un montón de diseñadores de productos en redes sociales, me gusta mucho. De hecho, si no hubiera estudiado arquitectura, me hubiera gustado estudiar diseño de productos. Vale, bueno, un diorama, perdona. Un diorama es una representación tridimensional de un paisaje, ¿no? A mí, mi cliente me llama y me llevan a un salón. Esto es una casa típica de ampliación de ahora de la industria inmobiliaria reciente, de 2006, 2008. Está en la avenida Juan Carlos I de Murcia. Típico piso que no tiene nada especial. Es un salón rectangular sin más historias. Y su mobiliario y sus objetos son la suma de, ahora somos uno, yo vivo solo, pero ahora me he hecho novia, me caso, tengo un hijo, luego tengo otro hijo, ¿no? Entonces, pues se ve aquí, ¿no? Que van apareciendo cosas, la librería de soltero, que luego se suma no sé qué, y luego la mesita de los niños, y luego me compro un mueble que fui a una tienda rápido para que poner una tele, etc. Bueno, yo me encuentro con este panorama. Y... Esto, ¿quién de aquí conoce este juguete? Vale. Chabeli era pues la rival de Barbie en los 80, ¿no? Esto ya no existe, ya eso no la vende. Pero a mí me regalaron una Navidad la autocaravana de Chabeli. Y todo el mundo que me conoce cerca sabe, o sea, era mi juguete favorito de toda la vida. Ojo, porque los juguetes de vuestra infancia os van a marcar en lo profesional, aunque no seáis muy conscientes. A mí este juguete me marcó muchísimo, y de hecho, por ejemplo, La Casa de la Playa, que es un proyecto bastante conocido del estudio, muy publicado, bebe de este juguete. O sea, yo resolví La Casa de la Playa con memorias de este juguete. Entonces, este juguete a mí me fascinaba porque tú podías levantar esa ventanita y acostarte ahí arriba. Ahí había unas mesitas, estas como de caravana, que podías cerrarlas y poner un colchón. No se ve, pero había un tocador con cajoncitos y no sé qué. Entonces, todo este tema, yo jugaba a esto, a que Dani, que se llamaba el chico, y Chabeli, se iban a un Ikea que yo no sabía, o sea, Ikea llegó muchos años después a mi vida, iban a una tienda donde estaban los platitos, el secador, las sillitas. Entonces yo jugaba a que ellos iban a comprarse mobiliario, o sea, ojito, cuidado. Entonces, esto es otra, nunca lo he contado esto, pero es que me parece tan importante para que entendáis por dónde va mi cabeza. Entonces, el encargo que me voy, me dice, pues necesitamos cerrar el balcón porque tenemos que poner 2 puestos de trabajo. Ellos son médicos y los médicos, como bien sabes, están siempre estudiando. Ya no tenemos más habitaciones, entonces tenemos que poner 2 puestos de trabajo en el salón, y además, pues ya que estás, a ver si nos puedes dar una idea para resolver todo este lío que tenemos aquí de mueble de tele, librería, tocadiscos, no sé qué. Y el proyecto, el leitmotiv del proyecto es el diorama. Un diorama, pues a mí me encantan los dioramas en general, porque son como esas representaciones tridimensionales donde pasan muchas cosas a la vez. De una sola vista estás viendo muchas cosas, ¿no? Entonces me parece como muy interesante. Para mí esto era el diorama de estar, ¿no? O sea, que está metiendo como diferentes... hay otras fotos, me parece que sale Dani subiendo para arriba, abriendo la puertecita, hay un conductor, y todo está ocurriendo en una misma escena. Vale, y el primer boceto, o esa línea así que empecé a pensar, fue esta. Era como algo, como una línea que lo uniera todo ese programa, pero claro, cada cosa de ese programa iba a necesitar
una geometría distinta, un espesor distinto, y luego que acabara como en el balconcito cerrado, que lo cerrarían para esos dos despachos, que sería el de abajo y el de arriba. Vais a entenderlo ahora. Este es el plan, ¿vale? Entonces, en el alzado, pues como veis, si os acordáis de los objetos que había cuando yo llegué a esa casa, pues la librería está donde estaba la librería, el armarito para guardar objetos que no quieren ver, la estantería para guardar los vinilos, otro armarito para no sé qué. Bueno, cada una de las funciones que necesitaban resolver estarían almacenadas ahí dentro, y cada uno tendría una geometría distinta que corresponde a... En una librería estás en alto, estás de pie para coger libros, pero cuando estás viendo la tele estás sentado en un sofá, entonces bajamos. Y al final, y luego se resuelven esos dos puestos de trabajo. Entonces, bueno, esto era un GIF animado, pero en el PDF no va a salir, pero todos estos objetos de repente como que se metían dentro. Ahora os digo el color. Entonces, este es el paisaje que creamos, ¿no? Que esa habitación se simplifica en un solo mobiliario que te va acompañando. Por ejemplo, os preguntaréis, ¿por qué este armario es curvo? ¿No? Aparte porque me interesaba que hubiera como una cierta esponjosidad del mueble, que no fuera como todo un plano recto, por el tema también del programa que lleva detrás, esto es como un pensamiento muy racional. ¿Qué eres? ¿Qué forma tienes? También lo que hace ese mueble es que te separa, o sea, cuando la curva lo que te estás empujando a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces crea también dos espacios, el espacio del sofá y el espacio de la librería con la mesa de comedor. Os estoy hablando de un salón rectangular donde no hay absolutamente nada, o sea, no existen, no hay referencias, no hay una sección interesante, entonces vamos a provocar ese interés. Y luego la zona de trabajo tiene o sea, el propio mueble te cierra para que tú estés pudiendo trabajar y hay otra persona con la tele encendida y no haya ruido visual, ¿no? De uno con otro. Vale, y ya por último para acabar, a mí me llaman la milagrosa Murcia y esto lo prometo, o sea, porque no me llegan, no sé, a mí no me llega nunca un ático de verdad, ojalá algún día me llegue un ático de 200 metros cuadrados y con una terraza, mirando la catedral, no sé qué hay ahí, a lo mejor digo, pero a mí se me llegan estas cosas. Entonces, este proyecto no lo cuento, no voy a contar el proyecto porque hay una reforma de esta vivienda integral. Voy a contar el mobiliario que elegimos, ¿vale? Entonces, mi cliente, que está ahí, que como no va a ver la charla, no se va a pagar conmigo, hereda esta casa de su abuela en la huerta de ahí de Murcia. Entonces, bueno, ya es que el cambio es muy bestia, pero vais a entenderlo. A ver, él, para que me entendáis, según el cliente que hay detrás, yo hubiera hecho unas cosas u otras, pero él no quería absolutamente nada. O sea, él quería tener una casa, digamos, urbana en la huerta. Y luego además, fuera de esa casa, hay una granja con cerdos y caballos, una venta de butanos. Entonces, el paisaje era súper hostil, fuera de esa casa. No era una casa de huerta donde os imagináis que sales de la casa y tienes ahí tu huerto y todo súper, no. El paisaje era hostil, entonces teníamos que intentar que todo ocurriera dentro, ¿no? Que la magia ocurriera dentro de esa casa. No cuento el proyecto porque me interesa el mobiliario. Pero ¿qué pasó? Que, bueno, estaba la casa por fuera, que también se rehabilitó. El proyecto está en mi página web y lo podéis ver completo. Tuvimos que cambiar toda la cubierta porque estaban todas las vigas carcomidas y reviradas, no podía aguantar esa casa 50 años más, ¿vale? Entonces se sustituyó todo por, como habéis visto aquí, no se ve, pero bueno, hay una estructura metálica por ahí que sustituyeron muros de carga y se sustituyó toda la cubierta por nuevas vigas de madera con panel sándwich y se recuperaron las tejas que había. Bueno, entonces a mí hubo un momento, solo he podido rescatar esta foto, pero hubo un momento en la obra que yo estaba
como mi cliente que me dijo, Laura, y para esto no hubiéramos podido tirar la casa y hacer una nueva. Y le dije, no Jaime, porque ¿sabes qué pasa? Que tu casa está fuera de ordenación, entonces tú no puedes ni modificar volumen, ni tú por dentro puedes hacer lo que tengas que hacer para que no se te caiga encima, pero no puedes modificar nada. Entonces, además tienes unos muros de 40 o 50 centímetros muy interesantes, la casa te está dando unos huecos. Vamos a trabajar en eso, además yo soy partidaria de rehabilitar antes de tirar todo. Pero había un montón de madera de todas esas cubiertas acopiada ahí en la obra y ya no recuerdo si fue él, si fui yo, pero dijimos, vamos a hacer algo con esta madera. Entonces me encargó pues unas mesas, teníamos que amueblar la casa y me dijo, pues vamos a hacer unas mesas. Entonces voy a leer este texto que lo escribí en su momento como una reflexión de hasta qué punto, y cierro círculo con la primera frase de Eduardo Galeano que os he dicho. Vamos a leerlo juntos. El diseñador puede intervenir, la diseñadora, ahora podría diseñador, puede intervenir muy intensamente en la vida ordinaria. Con el diseño de una mesa para comer, para jugar, para trabajar, etc., se cuestionan las razones universales establecidas. Qué importante, ¿no? Laura, qué flipada. O sea, con una mesa vas a cuestionar aquí cosas universales, pues sí. Porque desde algo pequeño, insignificante, cotidiano, se ponen en marcha mecanismos que agitan las relaciones sociales habituales, incluso a gran escala, aunque solo sea por contagio. ¿Os acordáis del rey Arturo que los reunía a todos alrededor de la mesa para que no hubiera desigualdades entre ellos? Pues simplemente una simple mesa que abandona la idea de jerarquía y realmente te reúne en democracia y en igualdad, ya está diciendo qué valor tienes tú cuando invitas a alguien a casa, ¿no? O sea, que es muy importante. Entonces, el efecto político, social, por el afecto provocado. Y no nos hemos dado cuenta de que solo es una mesa. Pues yo sí, soy una flipada. Y creo que con una mesa se pueden hacer muchas cosas, y con una lámpara, y con un armario, y con una reforma parcial, y con un cuarto de baño. O sea, todo el diseño es político, ¿vale? Entonces, en la reforma, que no la cuento hoy, pues plantearon, también vimos qué cantidad de madera teníamos, porque teníamos que hacer las mesas solo con esa madera, no traer madera nueva, porque si no, no perdía sentido el reciclaje, ¿no? Entonces, pues vimos todas esas maderas, nos medimos las longitudes y tal, y planteamos estas tres mesas. Pero fijaros que yo digo mesa para jugar u otros usos, para romper el orden establecido de mesa de centro, ¿vale? O mesa para comer u otros usos, o mesa para escribir u otros usos en la cocina, ¿vale? Y nada, pues lo que se hicieron fue que se encolaron, se lijaron, o sea, esta mesa está hecha con las vigas, esto es una viga completa. O esta, por ejemplo, para el centro, que se ve perfectamente cómo están esas vigas, o la de comedor. Ya está. Muchas gracias. ¿Preguntas para Laura? Ya sé que es tarde y todos tenemos que irnos. Gracias por haberos quedado hasta el final. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas, yo quería preguntarte, en las imágenes que hemos visto de tu vivienda, los orificios que estaban por encima de las puertas, sí. Luego creo que ya sé lo que era, que son los de esto de ventilación, ¿no? Del aire acondicionado. Bueno, calefacción tenía radiador, entonces supongo que no. Sí, esto es como yo llevo haciendo curvas mucho tiempo, lo industrial no acompaña a lo artesanal, o sea, quiero decirte, no existe sistemas de difusión en curva o que sean económicamente rentables, ¿vale? Igual hay alguna marca suiza que hace ya guías que se curva perfectamente, no sé qué, pero eso no podíamos pagarlo. Entonces yo me he inventado un truco que, como lo estoy haciendo ahora en una vivienda, porque nunca hago fotos de obra fea, o sea, siempre hago como fotos de obra bonita, pero luego me arrepiento porque no tengo ese tipo de detalles.
yo lo que hago es que detrás de la tabica, que puede ser o de pladur o de ladrillo, en este caso esta casa se hizo de ladrillo, pero también lo hacemos en pladur, colocas una mini tobera que lleva una boca, ¿no? Una tobera, ¿sabes lo que es? Pues es un cilindro, es como una teta, en realidad, porque es un cilindro que luego lleva como una cosa así de plástico que lo que hace es que te absorbe, o sea, el aire cuando sale lo conduce como a más potencia que una rejilla normal. Entonces, ese cilindro se apoya en el agujero que le hemos hecho con una corona a la tabica de pladuro de ladrillo, la apoyamos aquí. Estamos detrás de la pared, ¿vale? Tú vas a ver esto. Y luego cogemos con tubo flexible este que vemos, por ejemplo, en lo de los extractores de humo, de papel albal, ¿no? De aluminio. Y ese tubo flexible lo conectamos al tubo de fibra que va por el techo, ¿no? Le hacemos un agujero al tubo de fibra artesanal, digamos que en mano de obra es caro, porque ¿sabes? El climatizador tiene que estar ahí, bla, 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 pero es muy barato también como solución. Porque no me gusta lo de que aparezca la tobera por fuera, no sé, sobre todo a esta escala, que es una vivienda, a lo mejor en un espacio así como grande y tal, puede tener su punto, pero aquí... Entonces lo de arriba es impulsión y lo de abajo es retorno. Lo de abajo no hay nada. El agujerito de abajo es simplemente vacío, porque yo casi siempre retorno a pleno. No sabemos lo que es a pleno. Pues a pleno es que no ponemos una rejilla que chupe, no ponemos una rejilla que retorna con otro conducto reconducido, sino que todo el falso techo está en toda la vivienda cerrado, entonces el aire que chupa la máquina me lo está dando por el falso techo, ¿vale? Entonces, un poco el truco. Y lo repito bastante porque me gusta mucho. Y lo más importante es que la climatización es muy suave, porque al agujerear mucho pim, 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 pequeñito, en realidad lo que está haciendo es que no notes el chorro de... ¿sabes? Vamos a evitar esas rejillas como... sino hace como una cosa muy lineal que se hace confortable. Hola. Bueno, yo en vez de una pregunta te quiero felicitar. Gracias. Por tu defensa de la curva, porque yo en el año 70 me encargaron una discoteca en Alcocebre y no tiene ni mesas ni sillas, todos son curvas. Toma ya. O sea que... Pues nada, enhorabuena. Gracias. Yo tengo una pregunta. La niña de la curva me llama. Y me encanta, ya me ha abanderado. Al principio he renunciado un poco a eso, pero ahora me encanta, me parece que está genial. Es que he estado cotillando tu Instagram y he visto que eres profe de máster de diseño de interiores. Y yo estaba buscando un máster de neuroarquitectura, pero no lo encuentro homologado, solo encuentro cursos. ¿De neuroarquitectura has dicho? Sí. No sé, para no hay. Yo de todas maneras ponte en contacto con Ana Mundiero, porque ella tiene, por ejemplo, un grupo de investigación muy chulo que yo participé la semana pasada, por si sacar nuevas cosas o que ella te oriente más, porque ella es como muchísimo más especialista. Yo me estoy subiendo a su carro, Vale. pero ella te va a informar mejor sobre el panorama que hay de eso. Vale, gracias. Nada, a ti por el interés. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, Laura, yo darte las gracias. Yo sí tengo una. El color que has dicho, ahora os cuento el color del mueble. Sí, pues nada, yo les propuse, la casa, o sea, en Murcia, el poniente, el oeste, es muy duro, es criminal, y de hecho todo el plan parcial que se hizo de toda la ampliación se hizo desde el punto de vista mal, porque o das a Levante, maravilloso, o das a Poniente. Entonces, ¿qué pasa? Que pues, yo les propuse trabajar con un azul, con un tono más frío. Me hubiera gustado un azul bebé, ¿no? Un azul así como más frío, para contrarrestar el naranja de ese sol que ya está bajando. Y de hecho el suelo es de terrazo, que es muy fresco, pero no se atrevieron. Entonces, si estamos acompañando al cliente, ¿quién soy yo para imponerles un color, no? Podría haber insistido un poco más, pero era tal pollo y tan... Digo, esto no se puede volver atrás, o sea, si la casa en azul es azul, ¿vale? Entonces, bueno, pues les propuse pues, este tono, que era más, pues, menos arriesgado y a ella en concreto le gustó mucho más y pues, simplemente es eso, pero que
también es un ejercicio decir, me voy a poner un color que odie, porque no recursos. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Yo darle las gracias porque realmente teníamos otro estudio para hoy, pero nos ha fallado a última hora y Laura enseguida ha querido venir. Hablábamos el viernes por la tarde y bueno, darle las gracias a todos por... Gracias. Nos ha encantado la ponencia, aunque fueras el segundo plato, pero... La Gwyneth Paltrow, ¿no? Era Gwyneth Paltrow de Spirit Love, que se llevó el Oscar. Pues eso, muchas gracias.